Mi familia tenía la tradición de casarnos a los 17 sin preguntarnos. Cuando yo me opuse todos explotaron en mi contra, y si fuera poco, me echaron de casa y cortaron todo lazo de comunicación. 5 años después regresaron pidiéndome perdón. Nací en una familia donde la palabra, tradición, pesaba más que los sueños, los derechos o la libertad. No importaba lo que quisieras ser o lo que soñaras lograr, porque desde el momento en que nacías, tu destino ya estaba sellado, debías casarte a los 17 años, sin importar con quién, sin importar si estabas lista, si querías o no. Las mujeres de mi familia eran vistas como piezas de ajedrez, intercambiadas, movidas o sacrificadas según la conveniencia de los demás. Crecí viendo como mis primas, tías y hermanas mayores eran obligadas a firmar contratos matrimoniales disfrazados de unión sagrada. Ellas lloraban en silencio, pero nadie parecía escucharlas, o peor aún, nadie quería escucharlas. Yo siempre fui la diferente. Siempre me preguntaba por qué. ¿Por qué debía entregar mi vida a alguien solo porque otros lo decidían? ¿Por qué debía sacrificar mis sueños, mis metas, mi libertad? Y cuando llegó mi turno, me negué. Lo que vino después fue una pesadilla de insultos, gritos, desprecios, golpes psicológicos, y finalmente, el peor castigo que podían darme, la expulsión de mi propia casa. Dejé de ser hija, hermana, sobrina y nieta. Me convirtieron en una desconocida. Hoy, 5 años después, regresan. Regresan buscándome, llamando a mi puerta, diciendo palabras que jamás imaginé escuchar de sus bocas. Pero lo que no saben, es que ya no soy la misma. Acuérdate de quién eres. No te pertenece tu vida, nos pertenece a todos. Me decía mi abuela cada vez que intentaba hablar de mis sueños. Desde que era niña, esa frase fue como una cadena invisible. Me enseñaron que mi valor no estaba en lo que era capaz de hacer, sino en lo que podía ofrecer a los demás. Y para mi familia, lo único que yo podía ofrecer era un matrimonio conveniente. A los 16, mientras mis amigas soñaban con universidades, viajes o aventuras, yo ya tenía propuestas sobre la mesa. Mi padre se reunía con familias que jamás había visto, negociando mi futuro como si fuera una transacción de negocios. Este muchacho es educado, tiene tierras y un buen apellido, me decía él con un tono que no aceptaba discusión. Yo solo podía mirarlo con el estómago revuelto, sintiendo un nudo que me oprimía el pecho. Cuando faltaban solo 3 meses para mi cumpleaños número 17, llegó la notificación formal, me casarían con Samuel, hijo de una familia que siempre había tenido tratos comerciales con nosotros. Un chico 6 años mayor que yo, que apenas conocía. Lo había visto en reuniones familiares, siempre altivo, siempre con esa sonrisa prepotente que me daba escalofríos. No, mamá, no quiero hacerlo, no quiero casarme. Fueron mis primeras palabras de resistencia. Mi madre me miró como si hubiera dicho la peor blasfemia. Perdón, sus cejas se fruncieron. ¿Te has vuelto loca? Esto no es opcional, hija. Todas hemos pasado por lo mismo. No eres especial. Yo no soy un objeto, no pueden obligarme. Grité, y sentí como algo dentro de mí se rompía. Las siguientes semanas fueron una guerra. Cada día traía una nueva discusión, una nueva humillación. Mi padre me dejaba de hablar, mi madre me vigilaba como si fuera una delincuente. Mis hermanas, que ya habían pasado por lo mismo, me miraban con una mezcla de lástima y rabia. ¿Te crees mejor que nosotras, verdad? Me escupió una de ellas. A ver cuánto te dura la valentía cuando te veas sola y sin nadie. Y ese fue el golpe final. Una noche, sin previo aviso, mi padre entró a mi habitación, lanzó una maleta sobre la cama y dijo con la voz más fría que había escuchado jamás: si no aceptas las reglas de esta casa, entonces ya no vives en ella. Me echaron, sin más, sin un centavo, sin una disculpa, sin una pizca de amor. Me quedé en la calle, con apenas algo de ropa y una mezcla de miedo y rabia que me atravesaba el alma. Cortaron todo lazo conmigo, me bloquearon de todos lados. Dejé de existir para ellos, pero lo que nunca imaginaron es que esa noche no fue mi final. Fue mi verdadero comienzo. La noche que salí de mi casa con aquella maleta ligera y el corazón pesado fue la noche en que entendí que la libertad no es gratis. No tenía un lugar a donde ir, ni dinero, ni siquiera un teléfono para llamar a alguien. Pero dentro de mí ardía una llama que no se apagaría jamás, la necesidad de ser dueña de mi propio destino. Dormí en un parque esa primera noche. El frío calaba hasta los huesos, pero sentí que era mejor que las paredes llenas de gritos y mentiras que había dejado atrás. Al día siguiente, encontré refugio en una casa de beneficencia para mujeres jóvenes. Ahí conocí a Laura, una mujer mayor que se convirtió en mi primer apoyo fuera de mi familia. Ella no me juzgó, no me preguntó qué había hecho mal, solo me tendió la mano y me dijo: aquí nadie te va a obligar a nada que no quieras hacer. Eres libre. Con su ayuda, conseguí un trabajo en una cafetería. Los primeros meses fueron durísimos, trabajaba de sol a sol, con las manos temblando por el cansancio y la incertidumbre. Pero cada pequeño triunfo era un paso hacia mi nueva vida. Durante esos 5 años, volví a estudiar. Por fin pude inscribirme en una universidad y elegir una carrera que me apasionara: derecho. Quería entender las leyes para defender a mujeres como yo,
para que ninguna chica fuera obligada a entregar su vida por tradiciones impuestas. Conocí gente que me apoyó, amigos que creyeron en mí y me ayudaron a sanar las heridas que llevaba por dentro. Pero nunca olvidé mi familia. No por odio, sino por la herida abierta que siempre estuvo ahí, recordándome que la sangre no siempre une, a veces también divide. Y entonces, cuando menos lo esperaba, recibí una llamada que heló mi sangre. Ana, necesitamos verte, queremos hablar, dijo la voz de mi hermana mayor, con un tono que intentaba sonar amable, pero que sabía estaba lleno de culpa. 5 años después de haberme echado, 5 años después de romper todo vínculo, ellos volvían. No sabía si debía abrirles la puerta o mantenerme firme. No sabía si perdonar o cerrar esa historia para siempre. Lo único que tenía claro era que, después de todo lo que viví, jamás volvería a ser la niña asustada que ellos dejaron atrás. La llamada me dejó paralizada. Por primera vez en 5 años, sentí ese torbellino de emociones, miedo, rabia, confusión, y algo parecido a esperanza, que rápidamente reprimí. Decidí que no podía ignorarlos. Necesitaba saber por qué regresaban, que los había hecho cambiar. Pactamos un encuentro en un café neutral, un lugar que no tuviera ninguna conexión con mi pasado. Cuando los vi entrar, reconocí cada uno de sus rostros, aunque el tiempo había dejado su huella, arrugas, cabellos canosos y una mirada cansada que no recordaba. Mi madre fue la primera en hablar, con la voz quebrada. Ana, sabemos que no te merecíamos. Te equivocaste al irte, pero nosotros también lo hicimos. Queremos pedirte perdón, queremos arreglar las cosas. Mi padre, que antes ni me dirigía la palabra, ahora parecía un hombre distinto, más vulnerable. Hicimos las cosas mal. La tradición nos cegó, y perdimos a nuestra hija por orgullo. No queremos perderte para siempre, dijo con sinceridad. Mis hermanas se miraban entre ellas, incómodas, pero no dudaban en mostrar arrepentimiento. Mi corazón latía con fuerza, y una parte de mí deseaba creer en esas palabras, pero otra parte gritaba que debía protegerme, que no podía volver a ser vulnerable con ellos. Con voz firme les respondí. 5 años atrás, me expulsaron sin importar mi voz ni mis sueños. No fue fácil sobrevivir sola, pero gracias a eso hoy soy quien soy. No voy a negar lo que sienten, pero tampoco puedo olvidar lo que hicieron. Sentí como se tensaba el ambiente. Ellos bajaron la mirada. Lo sabemos, dijo mi madre, por eso queremos empezar de nuevo, con respeto, con tiempo. Queremos apoyarte en lo que decidas. Me quedé en silencio, procesando cada palabra, cada mirada. Era difícil olvidar, pero también lo era negarse a dar una oportunidad. Después de todo, en el fondo, seguía siendo su hija. Después de aquella reunión, supe que el camino para reconstruir nuestra relación sería largo y difícil. No bastaba con pedir perdón ni con palabras bonitas. Había heridas profundas que solo el tiempo y las acciones podían sanar. Decidí darles una oportunidad, pero con mis reglas claras, nada de imponer tradiciones, nada de decisiones sin mi consentimiento y, sobre todo, respeto hacia mis sueños y mi independencia. Los primeros encuentros fueron incómodos. Las conversaciones se llenaban de silencios, miradas evasivas y miedos disfrazados de desconfianza. Mi madre intentaba acercarse, pero yo sentía que quería controlar, como antes. Mi padre parecía haber cambiado, pero a veces su orgullo emergía en pequeñas actitudes. Mis hermanas, ahora más cercanas en edad, intentaban ser mediadoras, pero sus consejos a menudo me recordaban las cadenas que una vez me impusieron. Sin embargo, también hubo momentos de ternura inesperada, una llamada espontánea para saber cómo iba mi día, un mensaje de ánimo antes de un examen, una invitación sincera a cenar sin exigencias ni condiciones. Mientras tanto, mi vida seguía su curso, avanzaba en la universidad, trabajaba, forjaba amistades verdaderas y fortalecía mi autoestima. Con el tiempo, empecé a ver en ellos no solo a mis verdugos del pasado, sino a personas capaces de aprender, cambiar y, quizá, amar de una manera diferente. Pero aún había una pregunta que rondaba en mi cabeza: ¿podría realmente perdonar y olvidar lo que me hicieron? ¿O ese pasado siempre sería un muro invisible entre nosotros? Pasaron meses desde que abrí la puerta a mi familia, pero la tensión nunca desapareció del todo. Cada pequeño gesto se convertía en una prueba silenciosa. ¿Estaban realmente cambiados? ¿O solo buscaban mantener las apariencias? Una tarde, recibí una invitación para una reunión familiar en casa de mis padres. Era la primera vez que aceptaba ir después de 5 años, y a pesar de mi nerviosismo, sentí que debía enfrentar esa prueba. Al llegar, el ambiente estaba cargado de una mezcla de nostalgia y expectación. Durante la cena, mi madre intentó revivir viejas tradiciones, invitando a que hablara sobre mis planes de matrimonio. Sentí que se abría una herida fresca en mi pecho. Con calma, pero firmeza, respondí: no seguiré la tradición de casarme a los 17. Eso ya quedó atrás. Ahora, soy yo quien decide sobre mi vida, mi tiempo y mis sueños. La sala quedó en silencio. Mi padre asintió lentamente, aunque con una expresión mezcla de orgullo y resignación. Entonces, una voz suave pero decidida salió de mi hermana menor. Ana, te hemos juzgado demasiado rápido. Queremos apoyarte,
pero también necesitamos aprender a respetar tu independencia. Por primera vez, sentí que no estaba sola contra todos. Aquel día, entendí que el perdón no significa olvidar ni rendirse. Significa elegir tus batallas, poner límites y, sobre todo, proteger tu dignidad. Desde entonces, los lazos con mi familia comenzaron a cambiar. No fue un camino recto ni fácil, pero por primera vez, sentí que éramos una verdadera familia, imperfecta, sí, pero con espacio para crecer y sanar. Con el tiempo, la relación con mi familia fue mejorando, pero no sin desafíos. Un día, recibí una noticia que pondría a prueba todo lo que habíamos construido. Samuel, el joven con quien mi familia había planeado casarme, reapareció. Lo vi en una reunión casual, y aunque había pasado el tiempo, su presencia removió viejos recuerdos y emociones guardadas. No era el mismo chico arrogante que recordaba, parecía más tranquilo, incluso arrepentido. Sin embargo, su llegada no fue solo un reencuentro fortuito. Traía noticias sobre la familia, y una propuesta inesperada. Samuel me pidió hablar en privado y me dijo: sé que no quieres nada conmigo, y respeto eso, pero hay asuntos pendientes que mi familia y la tuya deben resolver. Quieren hacer las paces, y creo que tú eres la clave. Sentí que volvía a estar en el centro de una tradición que quería olvidar, pero esta vez, con la fuerza y el conocimiento para elegir. Decidí que mi voz sería la que marcaría el rumbo. Respondí con firmeza: no soy un peón para negociar acuerdos ni reconciliaciones, pero estoy dispuesta a dialogar, siempre que me respeten y que se reconozca mi derecho a decidir mi camino. Así comenzó un nuevo capítulo, donde la libertad y el respeto serían el centro, y yo, por primera vez, dueña absoluta de mi destino. La decisión que tomé frente a Samuel no solo fue un acto de valentía, sino el comienzo de una verdadera revolución en mi vida y en la de mi familia. Cuando anuncié que aceptaría dialogar, pero solo bajo mis términos, muchas miradas se clavaron en mí, algunas llenas de duda, otras de respeto. Las negociaciones que siguieron fueron arduas. Mis padres tuvieron que enfrentar la realidad de que sus viejas costumbres ya no funcionaban conmigo ni con la nueva generación. Samuel y yo, aunque sin planes románticos, logramos establecer un canal de comunicación entre las familias, basado en acuerdos claros y, sobre todo, en respeto mutuo. Poco a poco, lo que comenzó como un conflicto se transformó en una oportunidad para sanar heridas profundas. Yo aprendí que la verdadera fortaleza no está en ceder por obligación, sino en saber cuándo mantenerse firme. Mis padres, aunque a su ritmo, comenzaron a comprender que el amor verdadero no es control ni imposición, sino apoyo y libertad. Mis hermanas, ahora más cercanas que nunca, me ayudaron a cerrar ciclos y abrir nuevos caminos. Y yo, finalmente, me sentí completa, no como la hija sometida a una tradición, sino como una mujer libre que construyó su destino con sus propias manos. Con el paso de los meses, mi vida se estabilizó más allá de lo que había imaginado. La universidad, el trabajo y la familia reconstruida me daban una sensación de paz y poder personal. Pero también aprendí que la libertad no es solo poder decidir, sino asumir las consecuencias de esas decisiones. Decidí que era momento de enfrentar otro reto, contarle a mi familia extendida, a esas voces de tradición y obligación, que yo había roto el ciclo. La reacción fue mixta. Algunos aceptaron mi decisión con respeto y admiración, mientras que otros aún criticaban y juzgaban. Pero esta vez, no me afectaba. Con paciencia, hablé con quienes quisieron escuchar y mantuve firme mi postura con los que no. Así, poco a poco, mi historia empezó a ser un ejemplo para otras jóvenes que vivían presionadas por tradiciones injustas. Sentí que mi lucha había trascendido más allá de mí misma, porque finalmente, me convertí en la mujer que soñé ser, sin renunciar a mi pasado, pero sin dejar que él dictara mi futuro. Justo cuando pensaba que todo comenzaba a encajar, los fantasmas del pasado regresaron con una fuerza inesperada. Un día, recibí un mensaje urgente de mi hermana mayor: mi abuela estaba gravemente enferma. La noticia me golpeó con una mezcla de tristeza y nostalgia. Mi abuela, la mujer que había sido la piedra angular de aquella tradición que tanto odié, ahora enfrentaba el final de su vida. Me debatía entre el resentimiento y la compasión. ¿Debía ir a verla después de todo lo que viví? ¿Podría perdonar sin olvidar? Decidí que, por respeto a la vida y a mi historia, debía estar presente. Cuando entré en la habitación, la vi débil, pero con una mirada que parecía buscar redención. Susurró mi nombre, y sentí que ese momento cerraba un capítulo doloroso pero necesario. Le dije con voz firme y serena: abuela, no fui la nieta que esperabas, pero siempre fui yo. Ojalá puedas entender eso. Ella me tomó la mano, y en ese gesto sentí el poder del perdón, no para ella, sino para mí. Fue un momento de sanación, y comprendí que el pasado no define quiénes somos, sino lo que decidimos hacer con él. La muerte de mi abuela marcó un antes y un después. En el funeral, vi a mi familia reunida, no por la tradición ni el deber, sino por el amor y el respeto que, a pesar de todo, nos unía. Durante esos días, se vivieron conversaciones sinceras, donde todos, incluso quienes antes me rechazaron,
mostraron su humanidad y vulnerabilidad. Me di cuenta de que la familia no es un contrato ni una imposición. Es un lazo complejo, hecho de errores, perdones, peleas y reconciliaciones. Por primera vez, sentí que podíamos ser eso, una familia real, imperfecta pero auténtica. Yo seguía siendo la misma mujer que huyó para buscar su libertad, pero ahora, también era la mujer que decidió volver, no a someterse, sino a construir puentes y sanar heridas. El futuro seguía siendo incierto, pero lo enfrentaba con la convicción de que mi vida me pertenecía, y que ningún mandato, por más antiguo que sea, podría jamás encadenarme de nuevo. Tras la despedida de mi abuela, sentí que algo dentro de mí había cambiado. No solo había cerrado un ciclo con el pasado, sino que también abría la puerta a nuevas oportunidades, nuevas conexiones y un futuro que, por primera vez, era completamente mío. Mi familia comenzó a apoyarme sin condiciones, aprendiendo a respetar mis tiempos y decisiones. Mis padres, aunque con sus fallas, hicieron el esfuerzo sincero de dejar atrás viejos patrones y aceptarme tal cual soy. En la universidad, me destaqué con proyectos que buscaban empoderar a mujeres jóvenes que, como yo, enfrentaban presiones sociales y familiares. Mi vida profesional empezó a tomar forma, y con ello, la seguridad de que mi lucha había valido la pena. Incluso mi relación con Samuel se transformó en una alianza basada en respeto mutuo y apoyo, sin ataduras ni imposiciones. Aprendí que la verdadera familia no es solo la sangre que corre por las venas, sino quienes eligen caminar a tu lado respetando tu esencia. Con cada paso que daba, sembraba nuevas raíces, firmes y libres, y en ese crecimiento, encontré la paz que siempre busqué. A medida que mi vida tomaba forma, sentí la necesidad de alzar la voz por todas las mujeres que, como yo, habían sufrido bajo tradiciones opresivas. Comencé a dar charlas en mi universidad y en organizaciones comunitarias, compartiendo mi historia y alentando a otras a luchar por su libertad y derechos. Cada testimonio que escuchaba me recordaba que no estaba sola y que mi batalla tenía un propósito más grande. Con el apoyo de mi familia renovada, lancé un proyecto para brindar asesoría legal gratuita a jóvenes obligadas a casarse o a seguir caminos que no eligieron. Fue entonces cuando comprendí que la libertad no solo se conquista para uno mismo, sino que se defiende para quienes vienen después. A pesar de las dificultades y las críticas, mi voz se hizo fuerte y clara, inspirando cambios reales en mi comunidad. Y en ese proceso, descubrí que la verdadera victoria no era solo haber escapado de una tradición, sino haber transformado mi historia en esperanza para muchas. Con mi proyecto en marcha y mi voz resonando en la comunidad, no todo fue fácil. Las resistencias y críticas surgieron, principalmente de quienes aún aferraban a esas viejas tradiciones. Recibí comentarios hirientes, intentos de desacreditarme y presiones para que abandonara mi lucha. Pero cada obstáculo fortalecía mi convicción. No podía dar marcha atrás cuando tantas personas necesitaban que alguien defendiera sus derechos. Mi familia estuvo a mi lado, demostrando que el cambio también había calado en ellos. Mis padres comenzaron a participar en actividades comunitarias, aprendiendo y enseñando que el respeto y la libertad eran valores esenciales. Mis hermanas también se unieron, orgullosas de la mujer en que me había convertido. Aunque el camino era difícil, sentía que juntos podíamos seguir rompiendo barreras y construyendo un futuro mejor. Después de tantos años de lucha, pérdida y reconstrucción, finalmente sentí que el futuro era un lienzo en blanco frente a mí. Ya no estaba atada a las expectativas ni a las cadenas del pasado. Mis sueños dejaron de ser imposiciones para convertirse en metas reales. Con el apoyo de mi familia y la comunidad, organicé talleres, conferencias y grupos de apoyo que ayudaron a cientos de jóvenes a elegir sus propios caminos. También retomé la relación con mis hermanas, fortaleciendo un vínculo que antes parecía imposible. Aunque los recuerdos de aquellos años dolorosos nunca desaparecieron del todo, aprendí a usarlos como fuerza para seguir adelante. Hoy, sé que el verdadero valor está en la libertad de ser uno mismo y en la valentía de defenderla. Y así, con la mirada fija en un horizonte lleno de posibilidades, me preparo para seguir escribiendo mi historia. Aquel día, mientras caminaba por el parque donde tantas veces había soñado con un futuro diferente, sentí una paz profunda. La mujer que había salido de casa 5 años atrás, llena de miedo y dudas, era ahora una versión mucho más fuerte y segura de sí misma. No había renunciado a nada, ni a su historia, ni a sus raíces. Había elegido su libertad con todas sus consecuencias y estaba dispuesta a defenderla hasta el final. Miré el horizonte y supe que, aunque el camino había sido duro, cada paso había valido la pena. Porque la verdadera libertad no es solo romper cadenas externas, sino también sanar las internas. Y esa era la historia que quería contar, para que nadie más tuviera que callar su voz ni esconder sus sueños. A medida que mi vida avanzaba, comprendí que mi lucha no era solo mía, sino un legado para las generaciones que vendrían después. Empecé a documentar mi historia, escribiendo con sinceridad cada dolor, cada triunfo y cada lección aprendida. Quería que otras mujeres, otras niñas, pudieran encontrar en mis palabras la fuerza para desafiar lo que las limita. Mi proyecto creció, transformándose en una red de apoyo a nivel regional,
con aliados que compartían la visión de una sociedad más justa y libre. Mis padres, aunque aún en proceso de aprendizaje, se convirtieron en aliados inesperados, participando activamente en campañas y eventos. Sabía que el camino no estaba exento de retos, pero también sabía que el cambio era posible. Y en ese compromiso, encontré mi propósito más profundo: dejar un mundo donde las mujeres pudieran decidir sin miedo, sin imposiciones, y con todo el apoyo que merecen. Con el crecimiento de nuestra red de apoyo, comprendí que la fuerza más poderosa no era solo la mía, sino la de una comunidad unida. Cada mujer que levantaba su voz, cada historia compartida, era una piedra más en la construcción de un futuro diferente. Organizamos talleres en escuelas, charlas en pueblos y campañas en redes sociales que rompían el silencio y derribaban prejuicios. Vi a muchas jóvenes que, gracias a nuestro apoyo, encontraron la valentía para decir no a lo impuesto y sí a sus sueños. Incluso hombres comenzaron a unirse, reconociendo que la igualdad y el respeto benefician a todos. Fue un movimiento que trascendió fronteras y me llenó de esperanza, porque la libertad no es un regalo, sino un derecho que se defiende juntos. Mirando hacia atrás, veo el largo camino que recorrí desde aquella noche en que me expulsaron de casa por atreverme a decir no. Fue un viaje de dolor, lucha, aprendizaje y, sobre todo, de crecimiento. Hoy, soy una mujer libre, dueña de mi vida y mi voz, y no solo eso, soy un faro para quienes buscan romper cadenas similares. Mi familia y yo aprendimos que el amor no se impone, se construye con respeto y comprensión, que las tradiciones no deben ser prisiones, sino raíces que nutran y no limiten, y aunque el futuro siempre traerá nuevos retos, sé que estoy preparada para enfrentarlos con valentía, porque esta es mi historia, la historia de una mujer que decidió ser más que un nombre en un contrato, que eligió vivir, soñar y amar en sus propios términos. Y con esa certeza, cierro este capítulo y abro las puertas a todo lo que está por venir. Después de aquel día oscuro en que perdí mi hogar, me encuentro en un lugar que nunca imaginé, plena, libre y en paz conmigo misma. La lucha por mi libertad me enseñó que a veces romper con el pasado es el único camino para construir un futuro auténtico. Aprendí que el perdón no es olvidar, sino soltar el peso que impide avanzar. Que la verdadera fuerza reside en escuchar nuestra voz interior y defenderla, aunque el mundo se oponga. Hoy, miro hacia atrás no con rencor, sino con gratitud, porque cada obstáculo me hizo más fuerte. Y sé que mi historia seguirá siendo un faro para todas aquellas que necesitan encontrar su propio camino. Porque ninguna tradición vale más que la libertad de ser quien realmente somos.